de la zona norte en Santander. Por lo tanto, eso le da, desde luego, desde el punto de vista mío personal, que yo soy cántabro, le da mucho más realce a la presencia aquí de José Luis Olivas. José Luis Olivas fue consejero de Economía de la Comunidad Valenciana y luego presidente, después de Zaplana y antes del actual presidente Camps. Y es presidente de Bancaja desde hace 5 años. Desde 5 años. Sí, eso es. Bueno, yo ya sin más preámbulos le voy a dar la palabra a él y luego, como siempre, pues habrá un debate que vamos a intentar que sea lo más amplio posible, aunque ya adelanto que va a ser corto. No, sí, vale. Muchas gracias, buenos días. Yo creo que después de tantas intervenciones referidas al mismo tema, pues me imagino que empezarán ustedes a cansarse, a aburrirse y que es difícil aportar ya novedades. Yo ahora le decía a Juan María Nin, le decía, Juan, qué complicado lo vas a tener porque decir algo que no hayamos dicho los demás, pues resulta difícil. Bien, yo voy a tratar de orientar la intervención de otra forma, aunque llegando a similares conclusiones a las que han llegado pues Juan Quintás y Miguel Blesa. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Periodistas de Información Económica su invitación para participar en estas jornadas. Y si después de 29 años organizando este tipo de jornadas, pues todos los años han sido interesantes y con contenidos importantes, pues yo creo que en este año pues todavía tiene mucho más interés por las circunstancias económicas que se está viviendo a nivel mundial. El mundo atraviesa, sin lugar a dudas, una de las crisis, o probablemente la crisis económica y financiera más importante desde la crisis del 29. Y desde entonces, pues la verdad es que se ha aprendido mucho y creo que se están haciendo mejor las cosas que se hicieron entonces y, por lo tanto, creo que las consecuencias van a ser mucho menos duras, menos dramáticas que lo fueron como consecuencia de la crisis del 29, porque se tardó mucho tiempo en reaccionar, se tardaron más de 3 años y en lugar de mejorar las condiciones de liquidez como se está tratando de hacer ahora, facilitando por los gobiernos, pues se restringieron y las crisis bancarias se generalizaron y se agudizaron. En mi intervención voy a comenzar dando algunas claves por las que, a mi juicio, se ha llegado a esta situación para comprender mejor el momento que atravesamos y, finalmente, voy a hacer algunas reflexiones sobre el sistema financiero español y, concretamente, sobre el modelo de cajas, que es lo que les puede interesar a ustedes de lo que yo pueda decir. Bueno, ¿por qué hemos llegado a esta situación? Pues tras convivir ya varios meses con la crisis financiera internacional y su efecto sobre la crisis económica, que afecta en mayor medida a todas las economías del mundo, todos los expertos coinciden en que el origen de la crisis ha estado en el excesivo endeudamiento de las familias, de las empresas y de los Estados. Como refleja el cuadro que tienen ustedes, que están viendo ustedes, en las barras azules se muestra la diferencia entre créditos y depósitos. La fuerte expansión del crédito desde el año 1998 no estuvo acompañada por un aumento similar de los depósitos. El gap entre el crédito y los depósitos fue incrementándose, como ven, como ya he dicho, desde el 98, alcanzando cifras alrededor de 450.000 millones de euros en el 2008, lo que provocó pues una creciente dependencia de la financiación bancaria a través de los mercados de capitales. Ven ustedes cómo en los primeros años, desde el año 80 al año 98, la diferencia entre créditos y depósitos está en favor de los depósitos. A partir del 98 hasta mitad del 2007
la diferencia se va incrementando hasta el final del 2007, la diferencia en favor de los créditos aumenta de una forma desmesurada y, como ya he dicho anteriormente, es una de las causas, a mi juicio, por las que se ha llegado a la situación económica en la que estamos en estos momentos. Justo a este elevado endeudamiento se ha vivido una burbuja de apalancamiento a nivel mundial en la que no se valoraba el riesgo, a la vez que la liquidez no era ni de lejos un problema. Al contrario, había una superabundancia de liquidez, como se muestra en el gráfico que les he mostrado anteriormente. Solo a finales del 2007, casi en los albores de la crisis, el sistema se da cuenta de que la liquidez comienza a ser un bien escaso y que su abundante caudal se va secando. Si se observa la evolución del índice de liquidez del mercado financiero, se aprecia que en el periodo 2002-2007 la liquidez del mercado financiero internacional fue extraordinaria, aunque son varios los factores que han contribuido a esta acumulación de liquidez en el mercado. Hay que destacar, desde luego, el largo periodo de estabilidad económica y la fuerte innovación financiera, la ingeniería financiera que estábamos acostumbrados a oír. El cuadro se ve perfectamente el fuerte repunte de la liquidez que hubo a lo largo del 2002 hasta mitad del 2007, hasta agosto del 2007, que es cuando estalla la crisis de la subprime y empieza a caer, empiezan a reducirse y a cerrarse los mercados suministradores o proveedores de liquidez, empiezan a cerrarse y empieza a caer la liquidez que había en el sistema económico y en el sistema financiero mundial. A esta situación también ayudaron unos tipos de interés en niveles muy bajos, coincidiendo con una época expansiva de la economía. Ahora vuelven a estar bajos los tipos de interés, pero estamos en una época de recesión económica y los tipos de interés lo que están bajos es para contribuir precisamente a fomentar la actividad económica. ¿Qué ocurrió durante estos últimos años con esos tipos de interés bajos? Pues que se provocó una fuerte expansión crediticia y facilitó un mayor endeudamiento, un mayor apalancamiento, como he dicho anteriormente, en las familias, en los estados y en las entidades financieras. Ven ustedes el gráfico perfectamente. Como consecuencia de todo esto, de estos factores, la burbuja de apalancamiento afectó y fue amplificada por el sector financiero de los distintos países. Y cuando hablo del apalancamiento del sector financiero, me refiero tanto a las operaciones más sofisticadas como la compra a crédito de un instrumento que en sí mismo ya está apalancado y que a su vez puede servir para crear nuevos activos nuevamente apalancados. Volvemos a la ingeniería financiera, a una simple compra de crédito de un activo financiero, compra a crédito de un activo financiero. A nivel mundial se pecó de buscar objetivos de crecimiento, infraponderando el control de los riesgos. Sin embargo, en este escenario, tal y como ha quedado constatado, el sistema financiero español fue más prudente que sus competidores internacionales, de ahí que el apalancamiento de nuestro sistema sea muy inferior al de otros países. De hecho, a finales de 2008, casi un año y medio después de que comenzara la crisis, España era el país europeo con un mayor porcentaje de fondos propios sobre los activos totales, al representar casi un 4% del total de activos al cierre del año pasado. Le sigue Italia, Reino Unido, Francia, Suiza y Alemania, y concretamente España e Italia son los dos únicos países que no han necesitado hasta el momento, en España con una única excepción, que no han necesitado ayudas de los Estados para mantener la estabilidad de su sistema financiero, debido, como he dicho anteriormente, al bajo nivel de apalancamiento de nuestro sistema financiero. Y llegamos al momento actual. Toda esta suma de factores, junto con otros excesos cometidos en los años de bonanza económica, han desembocado en la actual crisis global en la que cada país ha ido poniendo en marcha una serie de medidas
para inyectar oxígeno a su sistema, que tocó suelo en el pasado mes de septiembre con la caída de Lehman Brothers. Uno de los principales problemas que hemos tenido y que estamos atravesando son las tensiones de liquidez, el vulgarmente conocido como cierre del grifo de las entidades financieras. Estas tensiones de liquidez han sido mitigadas con las ayudas que los gobiernos han ido introduciendo en todos los países, destacando fundamentalmente los avales de los Estados, que han sido, sin duda, la medida más efectiva, ya que ha permitido acceder de nuevo a las entidades financieras al mercado institucional. Hasta mayo, en España, 13 entidades han realizado emisiones garantizadas por un importe aproximado de 26.400 millones de euros. La pasada semana, la vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, anunció que las emisiones de bancos y cajas avaladas por el Estado ascenderán a 37.000 millones de euros. El Gobierno español puso en marcha un programa de adquisición de activos también de máxima calidad a través de subastas de liquidez, que también ha contribuido a aliviar las necesidades de financiación, y hasta la fecha se han desarrollado 4 subastas por un importe de 19.341 millones de euros que han facilitado financiación a 54 entidades. Además, con este sistema de subastas de liquidez y los avales para emisiones garantizadas, el Estado ha logrado no solo no tener costes, sino conseguir unos beneficios hasta la fecha de 1.165 millones de euros. O sea que las tan criticadas ayudas a las entidades financieras, de las que se hablaba en los meses de enero, febrero, marzo, pues no solo no han costado nada a las arcas del Estado, sino que el Estado ha tenido unos beneficios como consecuencia de esos avales y de esas subastas de liquidez por valor de 1.165 millones de euros. Junto a estas fórmulas, otra válvula de oxígeno está siendo el Banco Central Europeo, con la atención que está prestando a las entidades que puedan generar suficientes niveles de colateral. De hecho, desde el 15 de octubre de 2008, ante la nueva persistencia de las notables dificultades en los mercados interbancarios de la zona del euro, el Eurosistema tomó la decisión de atender todas las demandas de liquidez a tipo fijo de forma ilimitada. Las entidades españolas han apelado a la financiación del Banco Central Europeo en mayor medida que en el pasado. No obstante, el porcentaje de financiación que obtiene el sistema bancario español es ligeramente inferior al que nos correspondería en términos de nuestro tamaño. Aproximadamente hasta finales del 2007 nos movemos en el entorno de un 10%. Y posteriormente, a partir de enero, febrero, marzo, en febrero-marzo sube hasta el 12% y en mayo pues estamos ya en torno al 11%. Bueno, unas cifras bastante razonables en relación con nuestro peso en la economía. En estos momentos, en mayo, llegó a alcanzar el importe pendiente de las entidades financieras españolas con el Banco Central Europeo la cifra de 67.668 millones, que supone el 11,2% del conjunto del Eurosistema. No obstante, la vuelta a la normalidad requiere más tiempo y, desde luego, todas las ayudas han de dosificarse. Bueno, pues, además, en España hemos de prestar también atención a la situación de la crisis económica, como decía el presidente de CECA, y especialmente el sector financiero. El sector financiero al problema del paro y al problema de la reducción de ingresos y de beneficios por parte de las empresas, ya que está generando una elevada tasa de impagos. El desempleo se ha disparado por encima del 18% y la tasa de morosidad media está en el 4%, supera el 4%. Ven perfectamente cómo, en el gráfico, ven perfectamente cómo va totalmente relacionado la curva del desempleo con la curva de la morosidad. Es algo obvio, cuanto más desempleo,
pues lógicamente se incrementa de una forma notable la morosidad, y eso es uno de los problemas que existen en estos momentos en España. Sin embargo, gracias a la normativa prudente, muy prudente del Banco de España y a la fortaleza de la banca minorista y tradicional que caracteriza al sector financiero español, los efectos negativos de la crisis han quedado más mitigados que en el resto de la banca europea y mundial. Además, las provisiones genéricas que se fueron generando durante los momentos expansivos y de rápido crecimiento están permitiendo hacer ahora frente a las obligaciones de cobertura que determina o que exige la creciente morosidad. También la comparación de los niveles de solvencia refleja que la posición de las entidades españolas en términos de coeficiente de recursos propios básicos, Tier 1, está en línea con la que mantienen otros sistemas bancarios. Bueno, ven que nos superan Suiza, Alemania, después viene España, Reino Unido, Francia e Italia. Pero aquí hay un tema que es importante de destacar, y es que en estos países el sistema financiero ya ha recibido ayudas en sus recursos propios, ya han tenido inyecciones en sus recursos propios, y en cambio en España no se ha inyectado todavía dinero en los recursos propios de las entidades financieras. Vemos las ayudas que han tenido que se han prestado a las entidades financieras en los recursos propios, en recursos de capital, por parte de los distintos Estados, y la suma asciende a 254.000 millones de euros. Ahí vemos como Alemania ha tenido que inyectar 107.000 millones, Reino Unido 85.000, etcétera, etcétera. Y hasta la fecha en España, salvo una única excepción, no se ha tenido que inyectar recursos propios a ninguna entidad financiera. Pero no solo en Europa, en Estados Unidos, pues también estamos en una situación similar. Se han tenido que inyectar más de 236.000 millones de dólares en recursos propios a las distintas entidades financieras, y ahí vemos los casos más notables. Y retomando el tema de la solvencia del sector financiero español, pues el coeficiente de solvencia, el ratio BIR de la banca española, también supera con creces los requerimientos normativos del 8% de los que hablaba también el presidente de CECA, que era lo que él gráficamente hablaba de la diferencia entre el activo y el pasivo de las entidades financieras. La diferencia que exige la normativa española, que tiene que tener el activo del pasivo. Bueno, pues ya ven que pues todas las entidades, Santander el 12,23, Banesto 10,70, en fin, todas las entidades estamos bastante por encima del 12% del ratio de solvencia que exige el Banco de España. Todo esto, insisto, sin recibir ningún tipo de ayuda en los recursos propios de las entidades financieras. Y un dato más que demuestra que casi después de 2 años de crisis las entidades financieras españolas estaban mejor preparadas y han hecho mejor los deberes que la mayor parte de las entidades financieras de otros países, es que a estas alturas, después de prácticamente, como he dicho anteriormente, 2 años de crisis, todavía las distintas entidades financieras seguimos dando beneficios trimestre a trimestre, salvo una única excepción que todos conocen perfectamente. Ustedes ven aquí pues los datos más notables de entidades financieras que han tenido pérdidas durante este último año. Hasta la fecha, todo lo que les estoy diciendo, lo que viene a demostrar y viene a corroborar es lo que tantas veces se ha dicho, que el sistema financiero español es uno de los sistemas, por no decir el sistema financiero más sólido del sistema económico mundial. Está resistiendo la crisis de una forma pues muy seria, muy sólida, y con unos ratios de solvencia, como les mostraba en el cuadro anterior, todavía muy buenos, a pesar, ya digo, de más de dos años prácticamente de crisis. Bueno, ¿cuál es el futuro? Pues la situación actual es compleja.
y nos exige plantearnos, lógicamente, la evolución de los próximos trimestres y definir políticas de actuación aprendiendo de la actual crisis. De hecho, según el consenso de los analistas, el año que viene, el año 2010, va a ser mucho más duro para el sistema financiero de lo que ha sido el año 2009. Por lo tanto, hay que prepararse para llevar a cabo, para aguantar el año 2010 con éxito. Por eso es importante, aunque no tan urgente como se pueda o como se pretende hacer creer, que se ponga en marcha el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria, el FROB, con el fin de poder cubrir las necesidades de recursos propios en las que puedan incurrir entidades que, como consecuencia de pérdidas en las que puedan incurrir a lo largo de los próximos trimestres, pues su ratio de solvencia caiga por debajo del 8%. Pero, insisto, esto ocurrirá después de 2 años de crisis financiera mundial en las que se ha visto caer a las torres más altas del firmamento económico y financiero mundial, que han resistido pues 10, 12 meses, y a los 10 o 12 meses han necesitado recursos, inyecciones de capital por parte de los Estados. Bueno, pues, y digo esto porque, a pesar del dramatismo con el que se está tratando el sistema financiero español y el sistema de las cajas por parte de otros países, informaciones que vienen de otros países o por parte de competidores, bueno, pues el sistema financiero español está haciendo frente a una situación dura en muy buenas condiciones, salvo, como he dicho, una única excepción que ha necesitado la intervención pública. Y en todo este contexto, como les comentaba, las cuentas de resultados de las entidades van a sufrir de forma más aguda en los próximos meses las vicisitudes de esta crisis. Eso es inevitable. Conforme se va prolongando la crisis, las cuentas de resultados van sufriendo, por lo que ya decía el presidente de CECA, tienes activos menos rentables, los márgenes se están estrechando, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tomar una serie de medidas, a mi juicio, importantes. Primero, la crisis económica va a impedir que mantengamos los niveles de crecimiento en volumen como hace 2 años y, por tanto, los márgenes de negocio van a depender del mantenimiento de la rentabilidad y de los diferenciales. Segundo, hay que tener mayor prudencia en la concesión de créditos, que es una de las lecciones que tenemos que aprender todos de esta crisis financiera. El riesgo hay que valorarlo en su justa medida y, como consecuencia, hay que ser mucho más prudente a la hora de la concesión de créditos. Hay que tener en cuenta también que las necesidades de provisiones por la morosidad son crecientes e irán introduciendo tensiones en la cuenta de resultados, y por ello es necesario tomar medidas, ir compaginando medidas, compatibilizando medidas, para poder mantener la cuenta de resultados positiva en los próximos trimestres. También hay que tomar medidas internas para seguir manteniendo unos ratios de eficiencia positivos, buenos, como los que tenemos en España. Y aquí entramos también en algo que es debate bastante frecuente en los medios de comunicación, y es en el cierre de oficinas, en el exceso de oficinas que hay en el sistema financiero español. Bueno, este cuadro es un cuadro bastante revelador. Dice que España cuenta una oficina por cada 1.000 habitantes, en Francia por cada 1.500, en Reino Unido por cada casi 5.000, más de 4.500 habitantes. Pero, en cambio, y esto es importante que lo veamos, si en cambio miramos el número de trabajadores, el número de empleados por oficina, el país que menos empleados por oficina tiene es España, que tiene pues en torno a 5 o 6 empleados por oficina. Te vas a Francia, Italia, están en 11, te vas a la media de la Unión Europea en 12, te vas a Alemania en casi 20, 18, y te vas al Reino Unido y tienen 30 y tantos empleados por oficina. Luego es un modelo totalmente distinto por el que ha apostado España, y por lo tanto el debate que se está teniendo de cierre de oficinas o no cierre de oficinas
que yo comparto en parte, pero en parte hay que verlo en su justa medida, porque el sistema financiero español, bancos y cajas, tienen el mejor ratio de eficiencia del sistema financiero europeo. Luego, no se está haciendo tan mal en cuanto a las medidas que se han ido tomando a lo largo de estos años para conseguir rentabilizar el sistema financiero español. Bueno, pues entramos, si os parece, en... Bueno, luego hay que tomar medidas en recursos, en formación, en nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y ahora voy a entrar en las reflexiones sobre las cajas de ahorros. Para debatir sobre el futuro de este modelo hay que analizarlo desde tres perspectivas diferentes: su dimensión, su aportación social y su estructura jurídica. Respecto al primer parámetro, su dimensión, el modelo de cajas de ahorro cuenta con más de 170 años de historia y una fuerte implantación por todo el territorio nacional. Y eso que hay que tener en cuenta que hasta hace prácticamente 30 años las normas en vigor eran muy restrictivas para la actuación financiera de las cajas de ahorros, y además no se les permitía salir fuera de sus zonas de su ámbito territorial tradicional. A pesar de todas estas trabas, y en menos de 30 años, las cajas de ahorros han ido mejorando su cuota de mercado hasta llegar a tener una cuota de mercado del 50% y el otro 50% los bancos. Bueno, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues, a mi juicio, en primer lugar, se producirá una importante reducción de la competencia que, sin lugar a duda... ¿Qué pasaría si estos servicios financieros de las cajas de ahorro desaparecieran? Bueno, pues en primer lugar se reduciría de una forma notable la competencia en el sistema financiero español, que es uno de los activos más importantes de nuestro sistema económico. En España hay una gran competencia entre entidades financieras y eso permite que los precios por los servicios que prestamos las entidades financieras a nuestros clientes sean más baratos, más económicos e incluso que no se cobren por determinados servicios que ocurre en otros países. Decirles también que las cajas de ahorros, bueno, pues tenemos, como ya he dicho, una larga historia, más de 170 años de historia, y que se ha superado pues en guerras civiles, en guerras mundiales, cambios de régimen, crisis económicas, etcétera, etcétera. Desde luego, no permaneciendo estáticas y no tomando medidas. Hay que tomar medidas, hay que adaptarse a las circunstancias y estas medidas, pues suelen ser traumáticas, dolorosas, difíciles, pero hay que tomar. Pero yo creo y abogo porque el sistema de cajas, tal y conforme está concebido actualmente, es un modelo positivo y que ha rendido grandes servicios al progreso económico de España. Por lo tanto, yo creo que en este sentido hay que apostar por el mantenimiento del modelo de las cajas de ahorros. Y luego, pues también hay algún dato que avala la fortaleza del sistema de las cajas. Y es que el cuadro que pueden ustedes ver que mide la evolución de los fondos de garantía de depósito, el de las cajas de ahorros, el fondo de garantía de depósito de las cajas de ahorros ha ido aumentando progresivamente. Siempre ha estado en positivo el fondo de garantía de depósitos de las cajas de ahorros. Ven ustedes que el fondo de garantía, los recursos del fondo de garantía de los bancos ha ido teniendo una evolución con bastantes curvas hasta llegar a estar en pérdidas en los momentos en los que se hizo la intervención de Banesto, que fueron más de 1.160 millones de euros. En definitiva, el Fondo de Garantía de Depósitos ha tenido que ser utilizado en el rescate de 27 bancos y de 13 cajas de ahorros. El Fondo de Garantía de Depósitos de los bancos ha consumido 3.100 millones de euros y el Fondo de Garantía de las cajas han consumido 278 millones de euros. Por lo tanto, la historia, pues también ahí estos datos avalan el buen hacer de las cajas de ahorros.
Es cierto, y esto no hay que perderlo de vista, que como consecuencia de la crisis algunas cajas deberán abordar procesos de fusión, pero yo creo que no tantos como parece ser o como se auguran en estos momentos. Yo creo que las cajas que cuenten con una estructura de activos fuertes soportarán la crisis y seguirán centradas y deben de seguir centradas en gestionar el día a día para salir fortalecidas de esta crisis económica. Es decir, el nuevo mapa de cajas de ahorros se caracterizará por un menor número de entidades, pero con un tamaño superior. Eso parece que es inevitable y es a lo que vamos. Menos entidades y con mayor tamaño, como consecuencia, ya he dicho, de los estrechamientos de los márgenes que habrá en el futuro. Eso sí, para conseguirlo, pues será necesaria una mayor flexibilidad por parte de las comunidades autónomas o introducir las modificaciones de las que habló anteayer la vicepresidenta del Gobierno, pero que ya ha tenido contestación política por parte de algún presidente autonómico, en el sentido de que quiere retener las competencias que tienen actualmente. Entonces, yo creo que ahí pues se requerirá una dosis de flexibilidad importante y una dosis de responsabilidad política importante para poder abordar determinados procesos de fusión a nivel regional y a nivel interregional. Pero, además, si se revisara la ley de cajas en materia de fusiones, como he dicho, sería conveniente introducir más cambios. Por ejemplo, un cambio que no se ha tratado y que parece poco importante, pero que yo lo he vivido personalmente, es la exigencia del quórum de los 2/3 de la Asamblea. Esto hace muy difícil que se pueda llevar a cabo una fusión por esa exigencia del quórum de los 2/3 de la Asamblea. Yo abogaría por reducir esa exigencia de quórum y por llevarlo pues a la mayoría absoluta, que es lo razonable, de los miembros de la Asamblea General, con lo cual se facilitaría a nivel interno también los procesos de fusión. Yo también quería abordar brevemente, porque yo creo que es destacable y es conveniente que también hagamos una reflexión en cuanto a la importancia que tienen las cajas de ahorros, abordar la obra social de las cajas de ahorros. La inversión en obra social en el año 2008 superó los 2.058 millones de euros y en los últimos 4 años ha llegado a 8.100 millones de euros. Si vemos una comparación con las mayores fundaciones internacionales, vemos que las cajas de ahorros españolas, medido en euros, 2007, están ustedes viendo las mayores fundaciones del mundo, ven que están en dólares, en euros, en la de las cajas de ahorros, vemos que España tiene el activo, que parece despreciable, de tener la fundación o el conjunto de fundaciones con más recursos del mundo, que, lógicamente, se invierten su mayoría en nuestro país, apoyando pues necesidades sociales, apoyando necesidades culturales, apoyando y contribuyendo al desarrollo de países necesitados, etcétera, etcétera. No es ni mucho menos despreciable la cifra que las cajas de ahorros destinamos en su conjunto a la obra social. Y para terminar de cerrar el círculo respecto al modelo de cajas de ahorro, yo voy a hacer brevemente referencia a la estructura jurídica. Está claro y es evidente que todo es susceptible de mejorar y el modelo de cajas de ahorros, al igual que el de las propias sociedades anónimas, pues tiene que estar en permanente revisión y hay que adaptarse a las circunstancias y a las necesidades de cada momento. Entonces, a mi juicio, hay que dar pasos crecientes en la independencia, profesionalización y despolitización de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros. Y yo, por ejemplo, pues una modificación que también introduciría y que no está prevista en todas las leyes autonómicas es hacer incompatible el ocupar un cargo electo o un cargo público de las administraciones públicas y ocupar un puesto en un consejo de administración en las cajas de ahorro. Yo esto lo haría absolutamente incompatible. No puede ser parlamentario
o concejal o alcalde y ser a su vez miembro de un consejo de administración de una caja de ahorros o de la comisión de control. Y también, si el debate pasa por la necesidad de que las cajas se examinen a diario en los mercados bursátiles, a mi juicio también la mayor prioridad en estos momentos, porque también está mucho en el debate de la necesidad de que coticen las cajas de ahorro, etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar, hay grandísimas empresas a nivel nacional, el Corte Inglés, Mutua Madrileña, una de mi tierra, Mercadona, la Banca Mar, etcétera, etcétera, que no cotizan en bolsa y no pasa absolutamente nada. En estos momentos lo que es prioritario es dotar a las cajas de ahorros de mecanismos útiles y prácticos para que puedan mejorar sus recursos propios. Y en este tema está el debate de las cuotas participativas, que yo creo que hay una cosa que es evidente, y es que no ha sido... bueno, hasta ahora solo ha habido una caja de ahorros que las ha puesto en marcha. ¿Eso qué significa? Pues significa que necesitan modificarse, necesitan readaptarse, necesitan reformularse y necesitan repensar la configuración actual legal de las cuotas participativas para que sea algo más normal y algo asumible por parte de las cajas de ahorros. Yo creo que esto es importante, dotar a las cajas de ahorros de mecanismos para que puedan incrementar sus recursos propios. Y, en cambio, sí que considero, bueno, pues muy importante, desde luego más importante que la cotización en bolsa, es la actuación del Banco de España, que está haciendo una actuación muy profesional, que yo creo que ha sido decisiva para la buena salud del sistema financiero español, para dar el ejemplo que el sistema financiero español está dando en el mundo y para dar el ejemplo que, bueno, pues que a pesar de todas las críticas que, como decía el presidente de CECA, estamos sometidos las cajas de ahorro, pues estamos teniendo y estemos soportando la crisis financiera de la forma tan positiva como la estamos soportando actualmente. Y, desde luego, también es muy importante el veredicto de los clientes. Que tenemos más de 56 millones de clientes en estos momentos y que, bueno, suponen un 50%, como he dicho anteriormente, de la cuota del mercado financiero español. Nada más, muchas gracias y, por supuesto, me someto a las preguntas que me quieran formular. Muchísimas gracias, José Luis. Tenemos un cuarto de hora escaso para... Oye, una cosa rara, ¿no? Para preguntas. No, Ángel, ¿te he pillado a contrapié o qué? ¿Vas a preguntar o no? Pues venga. Buenos días. Yo soy Ángel Gómez Escorial, Banca 15 y Carta Confidencial. El tema durante toda la mañana y sobre todo en la intervención del señor Blesa, que ha pesado bastante, es la politización de las cajas. Evidentemente su biografía, su perfil, da el que haya estado usted a los dos lados del, vamos a llamarlo así, del mostrador. Alguna de sus respuestas, como la limitación de los poderes electos, ya da pistas de lo que es su pensamiento, pero en cualquiera de los casos sería interesante en esta mañana que diera algún dato más de su posición personal en este momento de crisis sobre el exceso de politización de las cajas y sobre a veces las interferencias en la gestión que algunos intereses políticos pueden hacer. No me estoy refiriendo a su caja realmente, sino en general. Por eso esa es la pregunta. Yo soy evidentemente partidario de la despolitización de los órganos de gobierno, de las cajas de ahorro, y he introducido un elemento en el debate que yo creo que yo al menos no lo he visto en los medios de comunicación, y es el de que no pertenezcan políticos en activos en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros. Otra cosa es el debate, por ejemplo, en el caso mío. Yo he sido presidente de la Generalitat y consejero de Economía, pero yo no soy ya nada. Y tampoco puede decir, oye, pues por el hecho de haber sido en su día, yo creo que lo que hay que valorar es la preparación, la actitud, las posibilidades de asumir la responsabilidad que tienes, pues con la suficiente preparación y tal.
yo creo que efectivamente hay que reducir la presencia de miembros electos en las asambleas generales por parte de las instituciones públicas, que, como sabe, están en el límite del 50%, pero no es tan fácil, tampoco es tan fácil, porque al final, ¿qué mecanismo utilizas para llevar a miembros de la sociedad a los órganos de gobierno de las cajas de ahorros? Y yo me lo he planteado muchas veces, este debate, y al final no tengo fácil solución, porque empiezas porque digo, bueno, lo primero que me creo es el sistema democrático, y el sistema democrático y el sistema parlamentario representa de verdad, es lo que de verdad representa el pensamiento de la sociedad y lo que representa a la sociedad que se ha manifestado en un determinado momento. Cualquier otro sistema, ya digo que esto es un debate que yo lo tengo intelectualmente abierto y no lo tengo cerrado. No me pronuncio, pero no encuentro la solución, porque al final dice, ¿quién va a suplir esa representación?